Bueno, en otros temas les contamos que hoy el mundo reconoce a las mujeres indígenas, fecha importante para poner atención en los retos que aún enfrentan y en las violaciones a sus derechos. María Trinidad es una mujer rural que trabaja sacando papas del campo por más de 11 horas al día. El tiempo que le sobra lo dedica a su familia. Me levanto a las 4:30 de la mañana para que mi esposo se vaya a su trabajo, ya después atiendo a mi niña, damos de almorzar y ya nos vamos. A las 6 de la mañana empezamos con lo de la papa, terminamos a las 5 o 6 de la tarde, regreso por mi niña a la escuela y a hacer la comida para darles de comer. Desde pequeña ha trabajado en el campo sembrando maíz y frijol. Al recoger papa recuerda a su familia e infancia, lo que le produce tranquilidad. Es por eso que disfruta lo que hace día con día. Pues me gusta estar metiendo las manos en la tierra, me gusta, para mí me relaja. De acuerdo con la ONU, más de la cuarta parte de la población mundial son mujeres rurales y se encuentran en peor situación que los hombres rurales y las mujeres urbanas. A las mujeres nos dan un poquito menos, porque pues no rendimos lo mismo que el hombre. Eso dicen. Yo digo que sí rendimos igual, pero sí nos dan un poco menos. Nosotros creo que nos están dando, por ejemplo, como un 85%, a diferencia de ellos. Pues sí, a mí se me hace injusto. Porque pues sí, sí trabajamos duro igual, vamos al... Igual, a mí si me pone a echarme un costal de papas, me lo echo. A pesar de que la mujer rural contribuye con más del 50% de la producción de alimentos en unidades familiares de la pequeña agricultura y como jornaleras agrícolas, el trato no es igualitario y tienen oportunidades escasas. Debido a problemas como estos, desde hace 10 años se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales. El tema de este año es la infraestructura, servicios y protección social sostenibles para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas rurales. Con imágenes de Andrés Brito, Iraís Morquecho, 21 Noticias.